uno de los ideólogos más representativos en esta cultura de discriminación a los indígenas y a los afrodescendientes fue Francisco Javier Pimentel, que era un jesuita y que incluso creó un plan de exterminio para los nativos de América, pero para su desgracia se descartó por una política de mestizaje que era forzado. Mientras Díaz se mantenía en el poder, ya existían grupos opositores que eran fortalecidos poco a poco, pero pronto surgieron los periodistas, los periódicos y los críticos. Porfirio Díaz respondió con la ley de Mordaza, que esta ley permitía censurar y encarcelar a todos sus críticos, a todo esto, censuraba a todo esto para obtener o dirigir la opinión pública a su favor. Uno de los ideólogos que más representativos son en esta cultura discriminatoria hacia los indígenas y hacia los afrodescendientes fue Francisco Javier Pimentel, que además era un jesuita y que incluso creó un plan de exterminio para los nativos de América, pero desafortunadamente para su desgracia se descartó por una política de mestizaje forzado. Durante el periodo del Porfiriato ya existían grupos opositores, pero poco a poco fueron surgiendo los periodistas, los periódicos y los críticos. Ahora, esto no le gustó nada a Porfirio Díaz y pues Porfirio nos responde con la ley de Mordaza, que era una ley que le permitió al Estado censurar, perseguir y encarcelar a todos sus críticos, para así dirigir la opinión pública a su favor. Pese a todo el desarrollo técnico y económico del país, se seguía sustentando su vida social en una separación estricta de clases sociales. Durante el Porfiriato se fortaleció la clase burguesa nacional y la extranjera, y los negocios y las ganancias se compartían entre el Estado y particulares, los cuales eran dueños de la tierra, de la mano de obra, de los medios de producción y de las fábricas. Tras mucha explotación de una clase hacia otra, esto también abonó a la germinación de movimientos de campesinos y obreros que fortalecieron la resurrección popular y se levantaron en huelgas. En este caso tenemos la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. La primera, pues se les hizo peticiones de mejores condiciones laborales, pero las peticiones fueron negadas. Entonces el 1 de julio de 1906, cerca de 2,000 trabajadores se unen y se levantan en armas para exigir mejores condiciones. Pero como resultado solo obtienen una defensiva de persecución, encarcelamiento y amenaza contra la vida de los huelguistas, campesinos obreros. Por su parte, la huelga de Río Blanco se llevó a cabo en 1907 y fue porque de las fábricas de textiles más conocidas del país ya mostraban desde años antes agitaciones obreras donde los capataces maltrataban a sus trabajadores y además les pagaban sueldos miserables. Entonces, aproximadamente 2,000 trabajadores se levantan en huelga en enero de 1907. Como aspecto significativo, quemaron una de las tiendas de raya y el ejército porfirista responde con disparos y lo que queda son huelguistas muertos. La organización política campesina y obrera cimentó las ideas anarquistas de los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Mondragón para convocar a un congreso liberal y así unificar a los liberales críticos del porfiriato. Con esto, en una junta de organización del Partido Liberal Mexicano. Así se buscaban cambios en la sociedad. Desafortunadamente, sus ideas fueron descubiertas, todas sus intenciones fueron descubiertas y los mandaron a perseguir y a ser apresados. Desafortunadamente, ellos ya no pudieron participar en el movimiento armado de 1910, pero pues fueron una parte fundamental. Después de todo, la prensa crítica, los comunistas, las insurrecciones, los indígenas y los pueblos ya estaban cansados de todo esto, ya estaban hartos, ¿no? Entonces, abonaron a preparar lo que sería el camino final del porfiriato.
Ahora, los opositores del régimen organizaron rápidamente partidos políticos con los cuales pudieran participar en las elecciones para quitar a don Porfirio Díaz. Entonces, las elecciones serían en 1910. Entre ellas encontramos a Francisco Madero, quien se había postulado como candidato y se integró al Partido Antirreeleccionista de México. Aún así, Porfirio Díaz no cumplió su palabra, se postuló candidato, se volvió a reelegir, se reeligió y al final dijo que era gracias a la voluntad popular. Después de este acto burlesco, Francisco I. Madero promulgó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis y convocó al pueblo mexicano a levantarse en armas para desconocer al presidente y a las supuestas autoridades, y así comienza la revolución el 20 de noviembre de 1910.